Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos Santo, Santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto. Hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo. Te adoramos solo a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos Santo, Santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto. Hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo. Te adoramos solo a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. Como en el cielo. Como en el cielo. Te adoramos solo a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. Como en el cielo. Oh, oh. Somos los pastores Pedro y Libby de la Iglesia Epicentro. Queremos agradecerle a Dios y a toda la gran familia que compone esta familia Epicentro. Cumplimos nuestro primer aniversario, ya llegamos a nuestro primer aniversario. Y agradecemos a Dios y por los pastores Gudiño, Javier y Paulina, que nos han acompañado desde el comienzo en este gran y hermoso reto de construir la iglesia de la verdad, la iglesia de los milagros, la iglesia de la familia, la iglesia de Jesús, la iglesia que ama la presencia de Dios. Por eso queremos dar gracias, infinitas gracias, por tantas muestras de cariño y de amor de parte de tantas personas, especialmente de tantos pastores de acá locales del Ecuador y de otros países. Gracias. Sabemos que sin un equipo unido esto no sería posible. Por eso para nosotros es fundamental darle las gracias al Ministerio de Niños, Epicentro Kids, a todos esos hermanos que nos unimos a capacitar esas semillitas que van a ser el cambio del futuro. También agradecemos al Ministerio de Jóvenes, que ahí están creciendo con el Señor, ahí están creyendo para impactar
también influenciar a otros jóvenes y transformar a la sociedad. Pero también agradecemos alabanza, adoración, por esas hermosas notas divinas que nos regalan en cada servicio dominical, en cada enseñanza que llevamos. Y también agradecemos al equipo de producción, a De Medio, que sin ellos no sería posible todo ese material, todo eso que Dios nos inspira para que puedan salir por las redes sociales. De verdad que infinitamente agradecido a Dios por su amor, por su protección, por su cobertura, y al Ministerio de Intercesión. Cada oración que hacemos allí, por cada una de las peticiones que nos llegan, y cubrir la iglesia, cubrir la nación. Bendecimos de verdad a la nación del Ecuador. Les amamos y les bendecimos. Amén. Feliz aniversario. Feliz aniversario, Epicentro. Gracias. Amada iglesia, Dios les bendiga. Bienvenidos a un domingo más en el cual podemos adorar a Dios, podemos recibir de su palabra y sobre todo reunirnos en su presencia como familia. Queremos bendecir a cada familia que se reúne hoy para recibir de parte de Dios, y prepara tu corazón para una palabra hermosa de parte de Dios que estamos recibiendo de parte de un hermano de la casa, un siervo de Dios, nuestro hermano Abel Oropesa. Así que abre tu corazón, abre tu mente, y que el Espíritu Santo ministre tu vida a través de este mensaje. Que Dios te bendiga. Bendiciones, hermanos, amigos, quienes están conectados a esta plataforma vía internet para escuchar el mensaje del Señor el día de hoy, su iglesia Epicentro. Epicentro, lugar real o figurado desde el que parte una cosa o el que se origina, algo que tiende a propagarse. Epicentro Iglesia, movimiento de hermanos unidos en el espíritu que nacieron hace un año en Quito, Ecuador, y que ya se expanden por el país y el mundo con el propósito de llevar el Evangelio de Cristo a toda criatura y hacer discípulos para la expansión del reino de Dios en la tierra. Felicitaciones, hermanos, desde Chone, provincia de Manabí, en Ecuador, en unión a mi esposa Xiomara y a nuestro hijo Abel David. Felicitaciones por este primer aniversario. Un abrazo, se les ama. Bueno, vivimos en un mundo de causa-efecto. Lo que un creyente hace es porque algo por dentro lo está causando. El agua hierve porque el calor que le suministramos hace subir la temperatura, y por encima de los 100 grados centígrados comienza a aparecer burbuja y empieza a evaporarse el agua. Cuando un creyente entra en angustia, vive en angustia, entra en desesperación, algo le está pasando. Pero lo peor que le puede pasar es apartarse de nuestro Señor Jesucristo, encerrarse a sí mismo, porque eso puede traer serias consecuencias, serios problemas para él y para su entorno. ¿Somos sometidos a pruebas? Sí. ¿Tenemos días malos? Sí. Lo importante es que al tener a Cristo a través del Espíritu Santo en nuestro corazón, como director de nuestra vida, nada nos faltará ni nada nos perturbará. Pero lo más importante es que al creer hemos sido salvos y merecedores de la vida eterna. Hoy vamos a desarrollar una enseñanza que quizás para muchos de ustedes la conocen, han escuchado, pero para aquellos que apenas están comenzando en el Evangelio, espero que sea de provecho. A lo mejor va a ser controversial, confusa. El tema de hoy lo hemos titulado Fe, Salvación y Buenas Obras. ¿Es con fe y mediante la gracia que obtenemos la salvación? ¿Es fe más buenas obras las que nos salvan? ¿Solo si hacemos lo bueno somos salvos? Vamos a orar precisamente para que cualquier controversia, cualquier confusión pueda ser despejada por el Espíritu Santo. Espíritu Santo, pon palabra en mí para poder responder de acuerdo a tus sagradas escrituras a esta interrogante que nos hemos planteado.
Y pon también entendimiento, discernimiento en el Espíritu para aquellos que nos escuchan y que puedan hacer rema en sus vidas. Y que esta enseñanza sea de bendición para toda la familia que en este momento están conectadas vía online y pueda ser multiplicada a aquellos que no han podido aún conectarse y los que harán más adelante. Abran su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 21. Y vamos a leerlo detenidamente y vamos a dejar que sea el Espíritu Santo el que nos ministre con esta palabra. Un pasaje también quizás conocido por todos ustedes. Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Vemos aquí ya un reconocimiento por parte de Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si los que dijera fueran las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, es decir, el propio Jesús, quien le estaba hablando a Nicodemo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, porque que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree en él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Palabra del Señor. Bendito sea Dios Padre por esta palabra. Por eso es que este título que le hemos dado pues a esta enseñanza en el día de hoy, fe, salvación y obras, está enmarcado pues en lo que acabamos de leer en esta epístola de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 21. Muchos habrán leído y conocen quizás este pasaje. Lo importante para comprender el mensaje de hoy es que Jesús nos habla de un nuevo nacimiento, tal como lo acabamos de leer, de morir para la carne y nacer en el Espíritu. Es decir, que somos una nueva criatura. Pasamos de ser criaturas de Dios a ser hijos de Dios. Y que Dios lo envió a Él para que en Él crea. Para que en Él creamos en Dios, en Jesús, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, aquí tenemos una relación causa-efecto. Porque hemos dicho, ¿verdad?,
que vivimos en un mundo donde todo lo llevamos a causa y efecto. Entonces, aquí tenemos una causa-efecto entre el creer mediante la fe en Jesús como Hijo de Dios y la salvación. Y luego también otra relación causa-efecto en que el que no cree cae en condenación. Hebreos 11:6 nos dice: en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Acabamos de leer en el pasaje de Juan 3:19: esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos, pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. ¿Qué edad me calcula usted a mí? Véame bien. A la cana. Yo creo que no se acerca. Les voy a decir. Tengo 15 años. ¿Cómo? Sí, tengo 15 años. Fue en el 2005 cuando el Espíritu Santo entró en mi corazón. Fue un encuentro de verdad maravilloso, especial. No porque fue un amanecer en la colonia Tovar, no. Por supuesto el ambiente era agradable, era especial. Para los venezolanos que me están escuchando y conocen de qué les estoy hablando, pues en la colonia Tovar. Al aceptar a Cristo como mi único y suficiente Salvador, fui quebrantado, entré en llanto. Hoy entiendo porque en ese momento no entendía qué me estaba pasando. Hoy entiendo que un poder sobrenatural entró a mi vida y a partir de ese momento empezó la obra de Jesús en mí, y que hoy, después de 15 años, aún sigue perfeccionando mi vida. Gracias pues a su infinita bondad, a su misericordia y por supuesto a su amor por todos nosotros, y en este caso a mí en particular. Segunda de Corintios 6, versículos 17 y 18 así lo confirma. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Siendo este mejor pacto establecido sobre mejores promesas, poniendo sus leyes en nuestros corazones y no sobre piedra, como fue el primer pacto, que lo podemos ver en Hebreos capítulo 8. Fue el pacto que vemos en el Antiguo Testamento, en la ley sobre las tablas que fue dado a Moisés. Por eso hace 15 años, tal como lo dice Dios en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 y 27, el Espíritu Santo me dio un corazón nuevo y un nuevo espíritu, y quitó de mi carne el corazón de piedra y me puso un corazón nuevo. Y entró un nuevo espíritu en mi vida para que anduviese en obediencia bajo sus estatutos y preceptos. Solo tú sabes, hermano, que me estás viendo, me estás escuchando, cómo fue y cómo ha sido tu conversión. Cada uno tiene su particularidad, cada uno ha vivido su experiencia. Basta con mencionar en la palabra la experiencia de Pablo, cómo fue su conversión. No sé cómo fue la tuya. Lo que sí estoy seguro es que desde ese momento el Espíritu Santo entró en tu vida y la transformación ha estado presente desde ese entonces en ti. Es importante detenernos un momento aquí y hablar de la conversión genuina. Hay personas que nos escuchan decir que para ser salvos solo necesitamos hacer la oración de fe. Le decimos que es una cosa muy sencilla y las personas dicen, sí, así de fácil es. Entonces pasan al frente del púlpito o repiten la oración y dicen, listo, ya estoy salvo. Y creen que la cosa es así de sencilla y bueno, y empiezan
nuevamente a vivir la Dolce Vita. Esto no es así tan sencillo, porque Dios todo lo sabe, Dios tiene todo bajo su dominio, tiene todo bajo su control. Pablo no pasó voluntariamente a declarar la fe en Cristo. Él fue tumbado del caballo, él perdió la visión, tuvo que obrar en él un poder sobrenatural que hizo que su vida cambiara 180 grados. Recuerde que Pablo hasta ese momento era un perseguidor de los cristianos. Después de allí se convirtió en uno más de ellos. El gran apóstol Pablo, pues, que luego llevó su palabra muy específicamente a los gentiles. Por ejemplo, si una persona pide a Cristo que entre en su corazón, el Espíritu Santo entra y después nos enteramos que es ateo, ¿es salvo? ¿Qué creen ustedes? ¿Es salvo si después que esa persona hace la oración de fe y luego es ateo, es salvo? Yo pienso que no, porque la conversión en este caso no fue genuina. No significa que la persona perdió la salvación, eso lo vamos a ver más adelante, sino que esa persona jamás aceptó a Cristo en su corazón. La evidencia de que el cristiano es verdadero es que habiendo creído, habiendo sido justificado por la fe, sigue caminando con Cristo. A veces 3 pasitos para adelante, 3 pasitos para atrás, a veces se detiene, va a los lados. Lo relevante es que Dios perfecciona la obra en nosotros, perfecciona la obra en ese cristiano. En algún momento el cristiano puede estar arriba, puede estar abajo. No podemos juzgarlo en ningún momento por el lugar en que en algún momento esté, porque a todos nos ha pasado, a todos nos pasa. La palabra habla de que para el cristiano es un nuevo estilo de vida una vez que deja que Cristo, a través del Espíritu Santo, le perfeccione su vida. El que persevera hasta el fin es el que será finalmente salvo. Un cristiano de verdad nunca perderá la salvación. Lo que pasa es que algunos van a 30 kilómetros por hora, otros van a 80 kilómetros por hora. Lo importante es que saber a dónde vamos a llegar, ¿verdad? Perseverar para que saber que la meta final es la salvación eterna. Unos van creciendo, quizás a la misma velocidad, pero no quizás con la misma pendiente. Unos van quizás con una pendiente muy vertical, otros van con una pendiente mucho más suave. Pero al final todos van a llegar a la meta si perseveran pues en su fe, en su conducta, apegada pues a los principios y estatutos de Cristo. Ahora, ¿cómo obtenemos la salvación? ¿Cómo opera mi fe en mi salvación? Veamos esto. Si usted y yo estamos convencidos de que vamos a estar en la presencia del Señor y al llegar allá al cielo, el propio Jesús nos pregunta, ¿por qué crees tú, Abel, o la persona que me acompaña, que tengo que dejarlo disfrutar de mi reino? Y esa misma pregunta se la hace a usted. Quizás empezamos entonces por decirle, bueno, Señor, acuérdate que hice esta obra, hice esta otra, acuérdate que yo fui bueno, acuérdate. Y Jesús inmediatamente nos va a responder con toda seguridad. O sea que mi sacrificio no valió entonces de nada. El derramar mi sangre en la cruz no sirvió para nada. No bastó mi gracia para la salvación. Hermanos, la salvación no depende de las obras, sino es por gracia. En Gálatas 2:16 al 21 nos dice el apóstol Pablo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios, ya que con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás fue en vano. ¿Para qué entonces murió Cristo? Entonces, hermano, la salvación no es por obras, no es fe más obra, no es Jesús más yo, es fe, fe y más fe en Jesús. Y mediante esa fe obtenemos su gracia. Y si analizamos la relación causa-efecto, entonces la causa de la salvación es la fe. Cuando no obedecemos, es la evidencia que no hemos creído. Lo que quiere decir que Cristo no murió en vano, sino para darnos la salvación por la fe. En Romanos 4:13, Dios nos dice a través del apóstol Pablo que no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada su promesa. El versículo 16 continúa: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para lo que es de la ley, en este caso era para los judíos, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, incluyéndome. Los judíos en el Antiguo Testamento eran salvos por la ley. Al venir Cristo, es por gracia para judíos y gentiles. Somos salvos por gracia, porque con ella no hay condenación y somos libres de la ley mediante la fe en Jesús. Romanos 8, 1, 2 nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. El Espíritu Santo solo viene por fe y mediante ella recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Efesios 1:13 nos dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Romanos 10:4 nos dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente, hago énfasis en ello. Entremos ahora a comprender qué impacto tienen las obras en nuestras vidas. Recordemos que hemos titulado Fe, Salvación y Obras esta enseñanza en el día de hoy. Tenemos claro, la fe nos conduce a la gracia. Mediante la gracia tenemos la salvación. Y entonces, ¿qué nos quiere decir? La pregunta es: ¿qué nos quiere decir Santiago en su epístola capítulo 2, versículos 14 al 26, donde señala que la fe sin obra es muerta? ¿Cómo es eso? ¿Qué contradicción entre Pablo y lo que dice Santiago? El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos del 8 al 10, aclara: porque por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay quienes piensan que la salvación va a depender de si hago más obras buenas que malas. Hay otros que dicen que se necesita hacer obras para no perder la salvación.
Fueron salvos igualmente en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Claro está que en el Antiguo Testamento estaba el pueblo judío mediante la ley sometido a un riguroso pacto con holocaustos, sacrificios, derramamiento de sangre de animales. Recordemos, ¿verdad?, lo que nos dice el Antiguo Testamento sobre eso. Deuteronomio 6, 1, 3 nos habla pues de este pacto, el antiguo pacto de Dios para con su pueblo. Había salvación por obras, de hacer algo, había que hacer algo para ser salvo. Cuando se moría, se iba al seno de Abraham. Iban tras la ley, no por fe, sino por obras. Confiaban en sí mismos, en sus obras. Tenían fe en su justicia, en su bondad. Creían que era por lo que ellos hacían, mas no por la fe. Romanos 9, 30 al 32 nos señala sobre este aspecto, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. En la carta a Tito, capítulo 3, 5 a 6, el apóstol Pablo señala que Él nos salva no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el llamamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por nuestro Señor Jesucristo Salvador. La salvación hoy en día, hermanos, amigos que nos está escuchando, viendo por esta plataforma, es por medio del Evangelio, es decir, que Cristo murió, derramó su sangre por nosotros, resucitó al tercer día para darnos por gracia la vida eterna a todos los que creemos en Él. Ahora bien, la evidencia, el efecto, no la causa de que la salvación obtenida por gracia mediante la fe ¿qué son? Nuestras obras, nuestro estilo de vida. ¿Cómo es eso, verdad? Como medio confuso esto. Cuando no obedecemos es una evidencia de que no hemos creído. Por eso la obediencia es importantísima. Lutero creía que había una contradicción entre Pablo y Santiago en cuanto a esto. La salvación es por fe, por nada más. Eso tiene que estar claro. Santiago lo que nos dice es que cómo es que si somos salvos, si somos creyentes, no somos evidenciados por nuestras obras. Eso es lo que Pablo nos quería decir. En el versículo 18 de este pasaje donde Pablo habla de la fe sin obra es muerta, nos dice que, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Los demonios creen, pero no son salvos. Las obras demuestran que hemos creído. En Mateo 7:21 encontramos, no todo el que me dice Señor, Señor, encontrará o entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Si hacemos las obras de acuerdo a la voluntad del Padre, entonces seremos salvos. La evidencia de la fe son las buenas obras, hechas de acuerdo a la voluntad de Dios. Recordemos lo que nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 10, que ya lo habíamos citado. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No en cualquier obra podemos andar, sino en la que Él nos preparó de antemano para cumplir con su voluntad. Y por eso tenemos que ser obedientes y dar cumplimiento a lo escrito en el pasaje que acabamos de leer de Mateo 7:21. Es como aquella persona que dice, Dios me tiene que dejar entrar a mí porque esa persona que acaba de morir hacía peores cosas que yo hago mejores cosas. Acuérdense que el asunto es que no es por obra,
Yo no soy mejor que tú para que no nos gloriemos, sino es por fe, dice la palabra. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No llegamos por buenas obras, pero sí para buenas obras. Para finalizar, ilustremos esto con un ejemplo. Tenemos al frente dos personas que han caminado en el cristianismo. Una con 50 años de vida cristiana, unos 70 años de edad aproximadamente esta persona, y otro que apenas tiene 3 meses en el Evangelio, unos 25 años. Y me imagino que estarán pensando ustedes lo que dice el de 3 años, de 3 meses, perdón, al que lleva 50 años. Uf, lo que me falta a mí, me llevo una morena. Bueno, ya veremos más adelante que no hay ninguna diferencia entre uno y el otro, salvo pues lo del tiempo. Y Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto lo dice Romanos en este versículo, en este capítulo 3:23. Y pasemos a definir primero pecado. Pecado es hacer todo lo que no le agrada a Dios o todo lo que no alcanza la norma de Dios. Veamos Mateo 5, 21-22. Con la bendición del Padre y del Espíritu Santo leemos la palabra. Oíste que fue dicho que a los antiguos no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fatuo, estúpido, necio. También en Mateo 5:44 nos dice Jesús: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Es decir, Cristo en este pasaje de Mateo nos puso la vara bien alta. No es fácil. Y de aquel que cree que no tenemos una naturaleza pecaminosa, que no pecamos, está mintiendo, y mentir también es pecado. Por eso es que cuando comparamos estas dos personas, si por pensamiento, por acción o omisión, tenemos un promedio de unos 3 pecados diarios, pudiéramos decir que la persona durante estos 50 años multipliquen y vean qué cifra le da. Y por lo que ha tenido que esa persona pasar, perseverar para no perder la salvación, perseverar hasta el fin, y al de 3 meses a lo que le falta. Por eso es que es importante entender que Mateo 5:48 nos dice la palabra que sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero sabemos que perfecto es solo Dios. Nosotros tenemos que aproximarnos, como lo decía el apóstol Pablo, que ser imitadores de mí como yo de Cristo. Pecamos cuando hacemos lo malo y pensamos lo malo, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es pecado. En conclusión, la salvación no depende de las obras, sino es por gracia. Las buenas obras son el plan de Dios para los que han sido salvos por gracia. Las buenas obras son un efecto y no una causa de la salvación. El creyente puede exponer sus buenas obras porque al nacer de nuevo, al entrar el Espíritu Santo en su corazón, el ADN espiritual hace que lo haga, que lo que exhiba sea la misma conducta de Cristo. Por sus frutos los conoceréis, nos dijo Jesús. Cuando sembramos una semilla de manzana o de naranja, como lo ha hecho mi esposa en estos últimos días que está sembrando naranja, al crecer el árbol, el fruto será manzana o será naranja, porque las raíces van a extraer del suelo y del agua la sustancia necesaria para que
al final, pues, el ADN propio, ¿verdad?, convierta entonces luego la flor en el fruto, que va a ser manzana o va a ser naranja, dependiendo del árbol. En Juan 15:8 encontramos que el llevar mucho fruto es glorificar al Padre. Y en Gálatas 5:16-26 el apóstol Pablo nos habla de las obras de la carne y el fruto del Espíritu, donde nos exhorta el apóstol Pablo a andar en el Espíritu y que no satisfacer los deseos de la carne. Y nos señala que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, afirmando que contra ellos no hay ley. Esos son los frutos que tenemos que mostrar para entonces decir que hemos tenido una conversión genuina y que cada día vamos perfeccionando para luego tener estos frutos y que podamos decir, nos puedan decir, bueno, da buenos frutos y por eso conocemos que es un buen cristiano. Por lo tanto, los que somos de Cristo hemos crucificado la carne con nuestras pasiones y deseos y viviendo por el Espíritu y andando también por el Espíritu. Amados hermanos, amigos, servir a Dios no depende de lo que tengamos en el bolsillo, sino en el corazón. No depende si entramos en un supermercado con mucho dinero para comprar lo que queramos y vemos a alguien que está necesitando de nuestra ayuda, alguien que está necesitando nada más y nada menos que lo llevemos con la funda a poner en el carrito y no lo hacemos. Ahí es donde demostramos realmente nuestro amor al prójimo. Recordemos el pasaje del buen samaritano, donde a pesar pues de que en aquel momento había esa rivalidad entre los judíos y los samaritanos, Jesús le puso como ejemplo al fariseo, al escriba, el samaritano, para que viera que no dependía realmente la condición para ese momento de judío, no, para cuando realmente queríamos ayudar al prójimo. Y dio el ejemplo Jesús en ese momento de quién era el prójimo. Es decir, el que necesita de nosotros, ese es el prójimo. Y por eso que en este tiempo de crisis que hemos vivido, ya vamos para 8 meses de esta pandemia, de esta situación, donde muchos han tenido necesidades, muchas necesidades, el tema de la enfermedad, el tema del económico. Ahí es donde nosotros tenemos que mostrar nuestros frutos, ¿verdad? Nuestra bondad, nuestro amor por aquellos que lo necesitan. Basta quizás con una oración, basta quizás con un abrazo para poder, digamos, atender a este hermano o quizás amigo que está viéndonos para poder de alguna manera ver nuestra condición de cristiano genuino. Y las buenas obras son importantes en la salvación. Sí, son importantes. ¿Son importantes para la salvación? No, pero son importantes en la salvación. Si nuestra fe en Dios no se manifiesta en lo que vivimos, como vivimos, entonces podemos decir, afirmar que lo que tenemos es una fe intelectual. Hermanos, amigos, quien me escucha y que me ve, solo mediante la fe y por la causa de Jesucristo somos salvos y dispuestos para toda buena obra. Que Dios les continúe bendiciendo y que tengan realmente un hermoso y bello día. Muchísimas gracias. Atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu
mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está